Los disparos de plasma iluminaron el corredor metálico mientras Sarah corría desesperadamente hacia la bahía de escape. Sus botas resonaban contra el suelo de la nave espacial Valdris, mientras las alarmas gritaban por todo el buque. El sudor púrpura goteaba por su frente mientras apretaba el dispositivo de datos contra su pecho. Los guardias de la coalición galáctica la perseguían implacablemente. «¡Detente, traidora!», gritó el comandante Vex desde atrás, su voz áspera llenando el aire reciclado de la nave. Había esperado este momento durante meses. Los datos que llevaba expondrían los crímenes de guerra de la coalición contra las especies menores. Su propio pueblo, los Kelari, habían sido víctimas de estos experimentos secretos. Durante años había trabajado como analista de datos de bajo rango, considerada demasiado débil e inútil para tareas importantes. Esta percepción la había ayudado a acceder a información clasificada sin despertar sospechas. El pasillo se dividía en dos direcciones. Sarah eligió el túnel de la izquierda que llevaba a las cápsulas de escape. Sus pulmones ardían mientras corría. Los Kelari no eran conocidos por su resistencia física, algo que la coalición les recordaba constantemente cuando los rechazaba para puestos militares o de exploración. Un rayo de plasma pasó cerca de su oreja quemando un mechón de su cabello plateado. Sarah se lanzó detrás de una columna de soporte justo cuando más disparos impactaron donde había estado parada segundos antes. El metal fundido goteaba hacia el suelo. «No hay escape, Kelari», se burló Vex acercándose lentamente. «Entrega los datos y tal vez tu muerte sea rápida». Sarah respiró profundamente y activó su comunicador de emergencia. Había programado una señal de socorro hacia cualquier nave que estuviera cerca. Era una apuesta desesperada, pero no tenía más opciones. La señal se transmitió en todos los canales conocidos, incluyendo las frecuencias humanas. Los humanos eran una especie relativamente nueva en la galaxia. Habían llegado apenas 50 años atrás, pero ya tenían reputación de ser imprevisibles y peligrosos. La mayoría de las especies los evitaban, considerándolos demasiado agresivos y emocionales. Pero Sarah había escuchado rumores de que también eran conocidos por ayudar a los desamparados. «Los humanos no te ayudarán», dijo Vex como si hubiera leído sus pensamientos. «Son salvajes que solo se preocupan por sí mismos». Sarah corrió hacia las cápsulas de escape. Solo quedaban 2 disponibles. Mientras programaba rápidamente las coordenadas de lanzamiento, escuchó que Vex se acercaba. Sus dedos temblaron sobre los controles mientras insertaba los datos robados en el sistema de la cápsula. «Última oportunidad, Kelari, inútil», gruñó Vex apareciendo en la entrada de la bahía con su arma apuntada directamente a ella. «Mi nombre es Sarah», respondió con más valentía de la que sentía. «Y estos datos mostrarán al universo lo que realmente hace la coalición». Vex apretó el gatillo justo cuando Sarah se lanzó dentro de la cápsula. El disparo impactó en la puerta que se cerraba automáticamente. Los sistemas de lanzamiento se activaron, y la cápsula fue expulsada violentamente al espacio. Sarah fue empujada contra su asiento mientras la cápsula aceleraba alejándose de la nave Valdris. A través de la pequeña ventana podía ver las luces de la nave haciéndose más pequeñas. Pero su alivio duró poco. Los sensores mostraban que 3 cazas de la coalición la perseguían. Los cazas eran más rápidos que su pequeña cápsula de escape. En minutos la alcanzarían y la destruirían junto con los datos que llevaba. Sarah verificó su señal de socorro otra vez, esperando que alguien cualquiera estuviera cerca para ayudarla. Entonces apareció en sus sensores. Una nave desconocida se acercaba rápidamente desde el lado opuesto. Los escaneos mostraban que era de diseño humano, aunque modificada con tecnología que no reconocía. Era más pequeña que los cazas de la coalición, pero se movía con una agilidad impresionante. «Cápsula de escape. Aquí la nave mercante Liberty», llegó una voz masculina a través del comunicador. El acento era claramente humano. «Recibimos tu señal de socorro. Prepárate para el remolque de emergencia». «Los cazas de la coalición se acercan», respondió Sarah rápidamente. «Van a disparar. Ya los veo», dijo la voz con calma extraña. «No te preocupes. Nos ocuparemos de ellos». La nave humana pasó volando junto a la cápsula de Sarah y se dirigió directamente hacia los cazas perseguidores.
Sarah observó asombrada mientras la pequeña nave humana esquivaba los disparos de plasma con maniobras que desafiaban las leyes. Los pilotos de la coalición eran profesionales entrenados, pero el humano volaba como si la nave fuera una extensión de su propio cuerpo. En segundos, uno de los cazas explotó en una bola de fuego. Los otros dos se alejaron rápidamente, aparentemente decidiendo que no valía la pena enfrentar al piloto humano loco. Hasta 2-2, la nave Liberty se acercó cuidadosamente a la cápsula de escape de Sarah. Un rayo tractor la enganchó suavemente y la guió hacia la bahía de carga. Sarah sintió un alivio enorme cuando los sellos atmosféricos se cerraron y pudo respirar aire fresco nuevamente. La escotilla de la cápsula se abrió con un silbido. Sarah salió lentamente, todavía aferrando el dispositivo de datos contra su pecho. La bahía de carga era pequeña pero limpia, con herramientas cuidadosamente organizadas en las paredes. El aire tenía un olor extraño, una mezcla de aceite de máquinas y algo dulce que no podía identificar. «Bienvenida a bordo», dijo una voz detrás de ella. Sarah se volteó y vio a un humano bajando por una escalerilla. Era más alto que ella como la mayoría de los humanos, con cabello oscuro y ojos del color del cielo de su mundo natal. Llevaba un mono de trabajo manchado de grasa pero limpio. Su expresión era amable pero alerta. «Soy Jake Martínez», se presentó extendiendo su mano en el saludo humano tradicional. «Capitán y único tripulante de esta nave». Sarah dudó un momento antes de tomar su mano. Los Kelari no estaban acostumbrados al contacto físico con extraños, pero había escuchado que era importante para los humanos. La mano de Jake era cálida y callosa, señal de trabajo manual. «Gracias por salvarme», dijo Sarah en su mejor galáctico estándar. «Soy Sarah Bell Annis. Los cazas de la coalición me habrían matado». Jake asintió y soltó su mano. «Vi que venían de una nave de la coalición. No son conocidos por su misericordia». Sus ojos se enfocaron en el dispositivo que llevaba. «Supongo que eso es importante». Sarah abrazó el dispositivo más fuerte. «Contiene evidencia de crímenes de guerra. La coalición ha estado experimentando en especies menores, incluyendo mi pueblo. Necesito llegar a una estación neutral donde pueda transmitir esta información. La estación más cercana está a 3 días de aquí», dijo Jake pensativo. «Pero la coalición probablemente tenga naves patrullando todas las rutas principales». «Será peligroso». «Entiendo si no quieres arriesgarte», dijo Sarah bajando la cabeza. «Ya has hecho más de lo que esperaba. Tal vez puedas dejarme en algún planeta habitado». Jake la miró con curiosidad. «¿Por qué crees que no querría ayudarte?» «Porque soy Kelari», respondió Sarah simplemente. «Somos considerados débiles e inútiles por la mayoría de las especies. Incluso mi propio gobierno me asignó a trabajos de bajo nivel porque creyeron que no podía hacer nada importante». «Pero obviamente estaban equivocados», señaló Jake. «Conseguiste información clasificada y escapaste de una nave militar. Eso no suena inútil para mí». Sarah lo miró sorprendida. Pocas personas habían hablado de sus acciones como algo impresionante. «Los humanos piensan diferente a otras especies». «Quizás», sonrió Jake, «pero también sabemos lo que significa ser subestimado. Cuando llegamos a la galaxia todos pensaron que éramos demasiado primitivos y agresivos para ser útiles. Resulta que estar subestimado puede ser una ventaja». Jake la guió fuera de la bahía de carga hacia el área principal de la nave. El interior era sorprendentemente acogedor para una nave tan pequeña. Las paredes estaban cubiertas con paneles de madera sintética que le daban un ambiente cálido. Había plantas verdes creciendo en pequeños contenedores cerca de las ventanas. «Esta será tu habitación», dijo Jake abriendo una puerta pequeña. El cuarto tenía una cama, un escritorio y un pequeño baño. Era básico pero limpio y cómodo. «No puedo pagarte», admitió Sarah. «Los Kelari no tienen mucho valor en el mercado galáctico». «No necesito pago», dijo Jake, «pero sí necesito saber exactamente qué contiene ese dispositivo. Si vamos a luchar contra la coalición, necesito saber por qué». Sarah se sentó en la cama y activó el dispositivo. Hologramas llenaron el pequeño cuarto mostrando documentos, videos y datos científicos. Jake se quedó en silencio mientras revisaba la información, su expresión volviéndose más seria con cada archivo. «Por todos los cielos», murmuró después de ver un video de experimentos médicos en prisioneros Kelari. «Esto es horrible».
Han estado haciéndolo durante años, explicó Sarah con voz quebrada. Toman prisioneros de especies consideradas menores y los usan para probar armas biológicas y tratamientos médicos. Miles han muerto. Jake cerró los hologramas y se sentó pesadamente en la silla del escritorio. Tu gobierno sabe de esto. Algunos oficiales superiores deben saberlo, respondió Sarah. Pero la mayoría de mi pueblo cree que los desaparecidos simplemente se fueron a buscar trabajo en otros sistemas. La coalición es muy cuidadosa cubriendo sus rastros. Hasta ahora, dijo Jake con determinación. Vamos a asegurar que esta información llegue a todos los rincones de la galaxia. Sarah sintió una calidez extraña en su pecho. Por primera vez en años, alguien la trataba como si sus acciones importaran. ¿Por qué arriesgas tanto por una extraña? Jake sonrió, pero era una sonrisa triste. Porque hace algunos años mi hermana menor desapareció cerca del territorio de la coalición. Las autoridades dijeron que probablemente había tenido un accidente, pero nunca encontraron su nave. Ahora me pregunto si realmente fue un accidente. Lo siento mucho, dijo Sarah sinceramente. Si estos datos pueden prevenir que otras familias pasen por lo mismo, entonces vale la pena el riesgo, continuó Jake. Además, los humanos tenemos un dicho: cuando alguien necesita ayuda la da sin hacer preguntas. La nave tembló ligeramente mientras Jake ajustaba el curso. Mejor descansa, sugirió. Mañana comenzaremos a planear cómo burlar los patrullajes de la coalición. Mientras Jake salía del cuarto, Sarah se recostó en la cama pequeña pero cómoda. Por primera vez en meses se sintió segura. El humano Heike no la veía como inútil o débil. La veía como alguien que había hecho algo valiente e importante. Part 3. Jake spent the night studying star charts and communication networks. The Liberty's computer systems hummed quietly as he calculated the routes to neutral stations while avoiding coalition-patrolled zones. His coffee had gone cold hours ago, but he barely noticed as he worked through possible scenarios. Sarah appeared in the doorway of the small bridge, carrying 2 steaming cups. Primero made tea, she said softly. Primero hope humans drink tea. We do, thanks. Jake accepted the cup gratefully. The liquid was pale green with a subtle floral taste. This is good. What kind is it? Kilari Mountain Flower Tea. Sarah settled into the co-pilot chair. It helps with stress and fatigue. My grandmother used to make it when I was young. Jake nodded, noticing how Sarah's expression softened when she mentioned her grandmother. Tell me about your family. My parents died when I was 15, Zara said quietly. A mining accident on our home colony. My grandmother raised me after that, but she passed 3 years ago. I have no other family. I'm sorry, Jake said sincerely. Family means everything. What about your family? Asked Sarah. Besides your sister. Jake's hands tightened around his cup. My parents run a small farm on Earth. They think I'm crazy for becoming a space trader, but they support me. Lisa, my sister, she was the adventurous one. Always wanted to explore new worlds and meet alien species. She sounds wonderful. She was. Jake turned back to the star charts. I've been thinking about a root problem. Every direct path to a neutral station crosses coalition space. But there might be another option. Sarah leaned forward to study the display. What are you thinking? There's an old mining station called Heaven's Rest about 4 days from here. Jake pointed to a small dot on the edge of known space. It's technically in neutral territory, but it's mostly ignored by the major powers. The communication array there could broadcast your data across multiple systems simultaneously. But getting there means crossing the nebula fields, Sarah observed. Ships get lost in there all the time. Not if you know what you're doing, Jake smiled. I've run cargo through the nebulas before. The trick is understanding how the electromagnetic storms affect navigation. Most pilots rely too heavily on their computers. Sarah studied the route carefully. The coalition won't expect us to go that way. They'll assume we're heading for the nearest major station. Exactly. Jake started programming the new course. We'll need to make some modifications to the ship's systems, though. The nebula radiation can interfere with life support if we're not careful. For the next several hours, they worked together preparing the Liberty for nebula travel. Jake was impressed by Sarah's technical knowledge. Despite being dismissed as useless by her people,
She understood complex systems better than many trained engineers he had worked with. "You're good at this," Jake commented as Sarah expertly recalibrated the atmospheric processors. "Why did your people think you were incompetent?" Sarah paused in her work. "Kelari society values physical strength and military prowess above all else. I'm small even for a Kelari, and I was never good at combat training. They assumed that meant I was worthless at everything." "That's their loss," Jake said firmly. "On Earth, we have a saying, it's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog." "I like that saying." Sarah smiled slightly. "Humans have many interesting expressions. We are a species that talks too much." Jake laughed. "But sometimes words matter as much as actions." The ship sensors suddenly chimed with an incoming signal. Jake frowned as he read the display. "Coalition ships are broadcasting search patterns throughout this sector. They're really determined to find you." "Commander Vex doesn't give up easily," Sarah said grimly. "He's been hunting dissidents for years." "Finding me became personal when I exposed some of his operations." "What kind of operations?" Jake asked while monitoring the Coalition broadcasts. "Vex runs a special unit that captures subjects for the medical experiments," Sarah explained. "A personally led raids on Kelari colonies, taking people who wouldn't be missed, orphans, elderly, anyone without family, to report them missing." Jake's jaw clenched. "Is going to pay for what he's done. The evidence I have will destroy him," Sarah said with quiet satisfaction. "That's why he's so desperate to stop me." Jake began evasive maneuvers as a Coalition patrol ship appeared on their sensors. The Liberty was fast and maneuverable, but she wasn't built for extended chases. They needed to reach the nebula fields quickly. "Hang on," Jake warned as he pushed the engines to maximum power. "This might get rough." The Liberty accelerated sharply, pressing them back into their seats. Behind them, the Coalition ship changed course to pursue. Jake weaved through an asteroid field, using the floating rocks as cover while they raced toward the nebula's edge. "They're gaining on us," Sarah reported, monitoring the pursuing ship. "Their weapons are charging." "Almost there," Jake said through gritted teeth. "The nebula will give us cover." Red plasma bolts streaked past the Liberty's hull as they entered the outer edge of the nebula field. Immediately, the ship's sensors began showing interference from the electromagnetic storms. Jake switched to manual navigation, relying on his experience and instincts rather than the confused computers. "They're not following us in," Sarah observed with relief. "Bait of them," Jake said as he carefully navigated around the massive gas cloud. "But we're not safe yet. The real challenge is getting through the nebula without losing our way or getting fried by radiation." For hours, they flew deeper into the swirling clouds of gas and cosmic dust. The nebula was beautiful but deadly, with colors that shifted from deep purple to brilliant gold as electromagnetic storms raged around them. Jake's hands never left the controls, making constant small adjustments to keep them on course. "I've never seen anything like this," Sarah whispered, staring out at the spectacular light show surrounding them. "It's beautiful," Jake agreed, "but beauty in space is usually dangerous. Those pretty lights could cook us if we get too close." As if responding to his words, a massive storm front appeared ahead of them, crackling with energy that made the ship's hull sing with harmonics. Jake carefully plotted a course around the worst of it, but they would still have to endure significant radiation exposure. Hold on tight, Jake warned. "This next part is going to be interesting." Parte 4. La tormenta electromagnética golpeó la Liberty como un martillo invisible. Las luces de la nave parpadearon mientras los sistemas luchaban contra la interferencia masiva. Sarah se aferró a su asiento mientras la nave se sacudía violentamente, los controles chisporroteando bajo las manos de Jake. "Los escudos están fallando", gritó Sarah sobre el rugido de la tormenta. Los paneles de control mostraban advertencias rojas en todo el espectro de sistemas. "Lo sé", respondió Jake con los dientes apretados, luchando por mantener el control. "Pero si cambiamos de curso ahora, nos perderemos en la nebulosa para siempre". La radiación era tan intensa que podían sentirla en sus huesos, un cosquilleo extraño que hacía que el aire mismo pareciera vibrar. Los sistemas de soporte vital trabajaban al máximo para filtrar las partículas dañinas, pero Jake sabía que no podrían aguantar mucho más. "Hay una bolsa de gas menos densa a estribor",
observó Sarah estudiando los sensores que aún funcionaban. Si podemos llegar allí, tendremos unos minutos para reparar los sistemas. Jake giró la nave hacia la bolsa de gas que Sarah había identificado. Era una maniobra arriesgada porque los requería volar directamente a través de una corriente de partículas cargadas. Pero no tenían otra opción. La Liberty gimió bajo la presión mientras navegaban a través del campo de energía. Finalmente llegaron a la zona relativamente tranquila que Sarah había encontrado. Jake inmediatamente comenzó a revisar los sistemas dañados mientras Sarah trabajaba en reparar los escudos. Sus dedos volaron sobre los controles con una precisión que impresionó a Jake nuevamente. ¿Dónde aprendiste a hacer reparaciones tan complicadas?, preguntó Jake mientras soldaba un circuito quemado. Mi trabajo en la coalición requería que mantuviera funcionando equipo viejo con partes limitadas, explicó Sarah. Cuando te consideran inútil, no te dan los mejores recursos. Aprendes a improvisar o fracasas. Su pérdida es nuestra ganancia, murmuró Jake. Sin ti estaríamos varados aquí. Trabajaron en silencio durante 1 hora, reparando los daños causados por la tormenta. Sarah demostró ser increíblemente hábil con la tecnología, encontrando soluciones creativas para problemas que habrían desconcertado a muchos ingenieros entrenados. Los escudos están al 70%, reportó finalmente. No es ideal, pero debería ser suficiente para llegar a Haven's Rest. Jake verificó sus propias reparaciones. Los motores están estables y la navegación funciona. Vamos a salir de aquí antes de que llegue la siguiente tormenta. Reiniciaron su viaje a través de la nebulosa, esta vez encontrando una ruta más tranquila entre las corrientes de energía. Sarah había demostrado tener un talento natural para leer los patrones de la nebulosa, prediciendo dónde estarían las zonas peligrosas antes de que aparecieran en los sensores. Tienes un don para esto, comentó Jake mientras seguía las indicaciones de navegación de Sarah. Deberías considerar convertirte en piloto de nebulosas. Es un trabajo bien pagado y muy respetado. Sarah se sonrojó ligeramente. Nadie me había dicho antes que tenía talento para algo útil. Tu pueblo claramente no sabía cómo reconocer el talento, dijo Jake con firmeza. El universo necesita personas que puedan pensar creativamente y resolver problemas, no solo soldados. Mientras navegaban más profundo en la nebulosa, Sarah comenzó a contarle a Jake más sobre su vida. Había pasado años trabajando en empleos de bajo nivel, siempre siendo pasada por alto para promociones o asignaciones importantes. Sus supervisores la veían como alguien que podía manejar tareas rutinarias, pero nunca algo significativo. La ironía es que esa percepción me dio acceso a sistemas que personas más importantes nunca habrían podido tocar, explicó Sarah. Nadie sospechaba que la analista de datos insignificante estaba copiando archivos clasificados. A veces ser subestimado es la mejor ventaja posible, acordó Jake. Mi hermana Lisa solía decir que las personas más peligrosas son aquellas que otros ignoran. Hablar de su hermana hizo que Jake se pusiera melancólico nuevamente. Sarah lo notó y tocó suavemente su brazo, un gesto pequeño pero significativo para alguien de su especie reservada. Vamos a exponer estos crímenes, dijo con determinación. Lisa y todas las otras víctimas merecen justicia. Jake asintió, agradecido por el apoyo. ¿Qué planeas hacer después de transmitir los datos? La coalición te va a buscar por el resto de tu vida. No lo sé, admitió Sarah. No puedo volver a casa. Mi propio gobierno probablemente me entregaría a la coalición para evitar problemas políticos. Podrías quedarte conmigo, ofreció Jake impulsivamente. Luego se sonrojó. Quiero decir, mi nave tiene espacio para 2 tripulantes, y claramente eres buena con los sistemas técnicos. Sarah lo miró sorprendida. ¿Realmente querrías que me quedara? Absolutamente, respondió Jake sin dudar. Eres inteligente, valiente y tienes habilidades que yo no tengo. Además, me gusta tu compañía. Por primera vez en mucho tiempo, Sarah sintió esperanza sobre su futuro. La idea de tener un hogar, aunque fuera una nave espacial pequeña, la llenaba de calidez. Sus conversaciones fueron interrumpidas cuando los sensores detectaron el borde de la nebulosa Ahead. Haven's Rest aparecía como un punto pequeño de luz contra la oscuridad del espacio. La estación minera vieja se veía abandonada desde la distancia, pero Jake sabía que todavía había personas viviendo y trabajando allí. Casi llegamos,
anunció Jake mientras guiaba la Liberty fuera de la nebulosa. Una vez que transmitamos tus datos, todo el universo sabrá lo que ha estado haciendo la coalición. Y entonces comenzará la verdadera batalla, dijo Sarah en voz baja. La coalición no va a admitir estos crímenes fácilmente. Jake sonrió con una expresión que Sarah estaba aprendiendo a reconocer. Era la misma expresión que había tenido cuando enfrentó a los cazas de la coalición. Determinada y ligeramente peligrosa. Que vengan, dijo simplemente. Los humanos no retrocedemos ante una pelea, especialmente cuando estamos protegiendo a alguien que nos importa. La calidez en el pecho de Sarah se intensificó al escuchar esas palabras. Por primera vez en su vida, alguien la valoraba no a pesar de sus diferencias, sino por ellas. Parte 5. Haven's Rest emergió de la oscuridad como una ciudad flotante construida dentro de un asteroide hueco. Luces brillantes marcaban los puertos de atraque y las antenas de comunicación que se extendían como brazos metálicos hacia el espacio. La estación había sido construida décadas atrás cuando las operaciones mineras eran rentables, pero ahora servía principalmente como punto de parada para comerciantes independientes y refugiados. Jake guió la Liberty hacia uno de los muelles de atraque más pequeños, donde las tarifas eran más baratas y las preguntas menos frecuentes. El administrador del puerto era un voltaxian llamado Crex, cuya piel azul estaba marcada por años de trabajar en ambientes con radiación. Hike Martínez, gruñó Crex a través del comunicador. Pensé que habías aprendido a evitar problemas después de la última vez. Los problemas me encuentran a mí, Crex, respondió Jake mientras completaba los procedimientos de atraque. Necesito acceso al array de comunicaciones principal. Eso va a costar extra, dijo Crex, sus 4 ojos brillando con codicia, especialmente si planeas transmitir algo que moleste a la coalición. Jake y Sarah intercambiaron miradas. Era obvio que Crex sabía más de lo que aparentaba, pero también era claro que le importaba más el dinero que la política. 2,000 créditos, ofreció Jake, sabiendo que era más dinero del que valía la transmisión. 3,000, contrarrestó Crex. Y no quiero saber qué están enviando. Hecho, acordó Jake. 1 hora después estaban en el centro de comunicaciones de la estación. La sala era pequeña y abarrotada, con equipo de comunicaciones de diferentes épocas y especies amontonado en cada superficie disponible. Sarah conectó su dispositivo de datos al array principal, mientras Jake monitoreaba las frecuencias para asegurarse de que nadie estuviera interceptando su señal. Los archivos comenzaron a subirse lentamente al sistema de transmisión. Esto va a tardar 1 hora en completarse, observó Sarah. Los archivos de video son muy grandes. Jake asintió mientras verificaba los canales de noticias galácticas en su tableta personal. Mientras tanto, voy a preparar algunos contactos. Conozco periodistas en varios sistemas que estarán muy interesados en esta historia. Mientras esperaban, Sarah se quedó mirando las pantallas que mostraban el progreso de la transmisión. Era extraño pensar que después de meses de planificación y riesgo, todo se reducía a esperar que los datos se transfirieran correctamente. ¿Tienes miedo?, preguntó Jake notando su nerviosismo. Aterrorizada, admitió Sarah. Una vez que esta información salga, no hay vuelta atrás. La coalición hará todo lo posible para silenciarme. No van a tocarte, dijo Jake con una firmeza que la tranquilizó. Te lo prometo. La transmisión había completado el 60% cuando las alarmas de la estación comenzaron a sonar. Jake corrió a la ventana y vio luces moviéndose en la distancia. 3 naves de guerra de la coalición se acercaban rápidamente a la estación. Maldición, murmuró Jake. Nos encontraron. Crex apareció en la puerta del centro de comunicaciones, sus 4 ojos llenos de pánico. La coalición está exigiendo que entregue a cualquier refugiado que Larry inmediatamente. La transmisión necesita 15 minutos más, dijo Sarah desesperadamente. Jake pensó rápidamente. ¿Crex hay alguna forma de acelerar esto? Puedo abrir todos los canales simultáneamente, ofreció el Voltaxian, pero eso sobrecargaría el sistema. Tendríamos tal vez 5 minutos antes de que todo se apague. Hazlo, ordenó Jake. Crex corrió hacia los controles principales y comenzó a redirigir toda la energía de la estación hacia el array de comunicaciones. Las luces se atenuaron mientras la potencia se transfería y la transmisión se aceleró dramáticamente.
Las naves de la coalición habían llegado y estaban demandando permiso para registrar la estación. Jake sabía que Krex no podría negarles el acceso por mucho tiempo. 90%, reportó Sarah, sus dedos volando sobre los controles para asegurar que todos los archivos se transmitieran correctamente. Los soldados de la coalición comenzaron a abordar la estación. Jake podía escuchar sus botas pesadas resonando por los corredores mientras se acercaban al centro de comunicaciones. 95%, anunció Sarah con voz tensa. Las puertas del centro de comunicaciones se abrieron violentamente. El comandante Vex entró con sus soldados, su arma apuntada directamente a Sarah. Paso atrás del equipo, Kelari, ordenó Vex, y entrega el dispositivo de datos. 100%, susurró Zara con una sonrisa triunfante. Transmisión completa. La expresión de Vex cambió a horror cuando se dio cuenta de lo que había pasado. «Destruyan todo», gritó a sus soldados, pero era demasiado tarde. Los datos ya habían sido transmitidos a docenas de sistemas, cargados en redes de noticias, enviados a gobiernos neutrales y distribuidos a organizaciones de derechos, sentientes a través de la galaxia. Jake se interpuso entre Vex y Sarah. «Se acabó, comandante. Todo el universo va a saber lo que has hecho». Vex lo miró con odio puro. «Esto no termina aquí, humano. La coalición tiene memoria larga, y nosotros tenemos una más larga», respondió Jake sin inmutarse. En las horas siguientes, las noticias explotaron a través de la galaxia. Los archivos de Sarah proporcionaron evidencia irrefutable de experimentos médicos ilegales, asesinatos en masa y crímenes contra especies menores. Gobiernos neutrales demandaron investigaciones inmediatas. Especies que habían sido víctimas comenzaron a hablar públicamente por primera vez. La coalición galáctica se vio obligada a suspender a varios oficiales de alto rango, incluyendo a Vex, mientras enfrentaban la presión política más severa en su historia. Sarah y Jake observaron las transmisiones de noticias desde la Liberty mientras se alejaban de Haven's Rest. La pequeña Kelari, que había sido considerada inútil por su propia especie, había logrado lo que ejércitos enteros no habían podido hacer. Había herido gravemente a la organización más poderosa de la galaxia. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Sarah. Jack sonrió mientras configuraba un curso hacia los sistemas exteriores. «Ahora seguimos volando. El universo es grande, y hay muchas personas que necesitan ayuda». Zara se recostó en su asiento, sintiéndose finalmente en casa. Había encontrado su propósito, y alguien que valoraba sus habilidades. Ya no era la Kelari inútil que todos habían despreciado. Era Sarah Belanis, la mujer que había derribado la coalición, y su aventura apenas estaba comenzando. La Liberty desapareció en la inmensidad del espacio, llevando a dos almas que habían encontrado familia en el lugar menos esperado, una en la otra.